Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. En esta ocasión os voy a enseñar un poquito cómo hacemos las muestras de color que vimos el otro día, partiendo de la muestra de arcilla que habíamos coloreado. Como ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí tengo esta maceta, por ejemplo, que está coloreado, es un engobe vitrificado también, como el que habíamos visto en la muestra, en la tercera fila de los engobes de arcilla vitrificados. Y luego tiene una superposición de un esmalte opaco y, como se puede ver, en la parte en la que está aplicado el esmalte desarrolla un tono azulado, verdoso, en comparación a la parte del engobe que queda mate y sin brillo, y es pues porque el desarrollo del cobre en donde tiene el esmalte desarrolla más el color. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar las mismas muestras que teníamos de arcilla coloreadas y aplicarles un esmalte para ver la diferencia. Como veis, aquí tengo las muestras de arcilla con su referencia, cada una de ellas, para saber lo que lleva cada una de las bases que habíamos preparado, que las tengo aquí ya preparadas también para después aplicarlas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, con un poquito de arcilla molturada y dos óxidos colorantes, en este caso yo voy a añadir un poquito de óxido de manganeso. Limpiamos bien la cucharita para no contaminar el siguiente bote de óxido. Y con óxido de hierro negro. ¿Qué conseguimos añadiéndole un medio arcilloso? Los propios óxidos coexionen un poco más entre ellos al meterle una materia plástica y de esa forma poder aplicarlo sobre la parte trasera de la pieza sin que sea fundente. También no podemos añadir un esmalte porque si no las piezas luego cuando las ponemos en el horno se nos quedarían pegadas. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle ahora un poquito de agua y con esta mezcla vamos a ir referenciando cada una de las muestras de la misma forma que están referenciadas estas otras. La referencia que podéis darle a la base de color que estáis realizando es el nombre que vosotros queráis. Yo normalmente le pongo unas siglas, la vamos a llamar AZCE, y de ahí la numeraremos del 1 al 24. Realmente, para lo único que nos vale la arcilla es, como os digo, para que el pigmento tenga una base más donde se aglutine el pigmento en sí y nos favorezca la aplicación. Lo que vamos a ir haciendo es referenciar todas las muestras de la número 1 a la número 24. Bueno, ya tenemos todas nuestras muestras referenciadas y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de agua porque están un poco secos, que han estado un tiempo guardados. Los vamos a mezclar bien e iremos aplicándole el engobe de arcilla vitrificado sobre cada una de las muestras. Bueno, tengo que hacer un pequeño inciso porque tampoco os he contado, ¿no? Tenía que haber empezado a lo mejor por cómo elaboro lo que son cada una de las plaquitas donde luego pongo el esmalte y hacemos las pruebas de color. No es nada más que hacer una plancha, recortarla. Luego a mí sí que me gusta, cuando ha secado, antes de cocerla, darle con una esponjita para limarle bien los bordes y que quede pues más apañada, que quede más bonita. No sé, a mí me gusta verlo así bonito. Por supuesto que donde hagamos las muestras de color también, que os enseñaré en otro vídeo, cómo peso y cómo voy poniendo el porcentaje de óxidos adecuado para cada una de las muestras, también tienen que estar referenciadas con su nombre para luego saber dónde la estamos aplicando y saber lo que lleva. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es empezar a añadirle un poquito de agua a cada una de las muestras. Se oye como burbujea. No sé si se llega a apreciar como se chupa todo el agua. Tampoco os he contado cómo he hecho la textura. Esa estrellita que tiene ahí la he conseguido con una semilla de eucalipto, pero es un recurso muy interesante cuando queráis hacer texturas también en las piezas o cuando le queráis hacer un pequeño sello con una decoración excisa, pues podéis emplearlo también. A mí es que me encantan las formas naturales, entonces todo lo que podáis encontrar en la naturaleza siempre es un recurso muy bonito para hacer vuestras cerámicas. Y sin más dilación, vamos a proceder a aplicar el color sobre las muestras. Así pues, como hemos visto, la muestra número 1 se va a corresponder con nuestra mezcla número 1, que si no recuerdo mal, esta lleva un 4% de hierro. El engobe veo que todavía está demasiado espeso, con lo que le vamos a añadir un poquito más de agua. El color lo vamos a aplicar desplazando la gota, sin hacer demasiadas pinceladas como tal.
Bueno, ya hemos acabado de pintar la primera gama cromática de óxido de hierro. Os tengo que decir que yo, por ejemplo, cuando paso de un color a otro, siempre que sea hacia arriba y estemos aumentando la proporción de óxido colorante, no me dispongo en aclarar el pincel ni pintarlo porque tampoco es significativo a ver, no estoy contaminando la muestra porque es el mismo material, lo único que estoy aumentando es la cantidad de hierro. Entonces lo más que podemos hacer en todo caso es de una proporción más baja de hierro a la más alta, diluir la siguiente base, pero nunca voy a hacerlo hacia atrás, nunca voy a ir de la que tiene más cantidad de hierro u otro colorante hacia abajo, porque de esa forma sí que alteramos significativamente la base y las proporciones de color que hay en cada muestra. Pero si hacemos esto siempre que sea de menor a mayor proporción, no de más a menos. El pincel lo lavaremos muy bien y siempre que sea posible también con un poquito de jabón y al chorro del agua para quitarle todos los restos del anterior óxido que podríamos haber estado utilizando. Y ahora sí ya podríamos disponernos a aplicar la siguiente base. Bueno, amigos y amigas del canal, ya he terminado de aplicar todas las muestras de color. Fijaros, por ejemplo, la diferencia aquí que hay ahora mismo que está en crudo, el color del cromo con el verde tan característico que tiene, a luego los resultados que da con esta base de arcilla, que son como unos tonos siena. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es llevar estas pruebas entonces al horno. Van a quedar unos tonos iguales que los que tenemos en esta base y posteriormente le aplicaremos el esmalte. Yo lo que he querido en este vídeo únicamente es daros unas pautas para que veáis cómo elabora las muestras de color, para que sepáis un poco cómo trabajo, y en el próximo vídeo relacionado con esta base pues veremos los resultados. Espero que estéis atentos al canal, que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like. No olvidéis comentarme cualquier duda que tengáis, que yo estaré encantado de responderos. Y si creéis que le puede gustar a alguien también el vídeo, compartirlo. No sé si os he dicho que suscribáis al canal, si no estáis suscritos. También si le dais a la campanita, pues sabéis cuando subo un nuevo vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.